¿Cómo están? Estamos para empezar a ver la carta a los Efesios. Y es una carta muy especial para nosotros, para la iglesia. Imagínense que un viejo pastor y misionero escribe 4 cartas estando encarcelado y las envía por hombres confiables. No parecería algo muy trascendente, muy relevante para la extensión de la obra. Pero si los enemigos de la obra de Dios hubiesen sabido que una de esas cartas era la carta a los Efesios, lo que contenía y la repercusión que tendría, sin duda que con el diario del lunes no hubieran dejado que esas cartas llegaran a destino. Una de esas cartas era entonces la carta a los Efesios, otra era Colosenses, otra era Filipenses y otra era Filemón. Las 4 cartas que el apóstol Pablo escribió en su primer encarcelamiento en Roma. Todas eran muy relevantes, ¿no? Y qué bueno pensar que Dios estaba usando un hombre encarcelado para, en la debilidad, hacerse fuerte, glorificarse a través de ese vaso de barro. El autor de la carta a los Efesios es el apóstol Pablo. Es una carta llamada la corona de los escritos de Pablo por lo sublime de su mensaje. Fue concebida probablemente como una carta circular, es decir, que no estaba dirigida solamente a los Efesios, sino también a otras iglesias de aquella zona, de todo Asia o Asia Menor. Esto se dice o se cree porque en algunos manuscritos, en el espacio donde dice los hermanos de Éfeso, ahí hay un espacio en blanco, como que para que cada iglesia llenara el lugar de donde estaba. Y también se afirma esto porque, a diferencia de otras cartas de Pablo, no tiene mensajes particulares, saludos especiales para tal y cual persona, como siempre Pablo hacía cuando mandaba una carta a una iglesia. Entonces se piensa que es una carta más general, una carta circular, digamos. Y fue escrita cuando Pablo fue encarcelado, en su primer encarcelamiento. Cuando se acuerdan que el libro de los Hechos nos cuenta que Pablo apeló al César, y ahí fue de Jerusalén a Cesarea, y después en aquel viaje que hubo un naufragio, y bueno, finalmente llegaría a Roma y estaría encarcelado ahí en Roma, y ahí termina el libro de los Hechos con Pablo encarcelado en Roma, y desde esa prisión, desde ese lugar en Roma, escribió estas 4 cartas. Una de ellas fue la carta a los Efesios. En el segundo encarcelamiento de Pablo sería que Pablo escribiría segunda de Timoteo, afirmando: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y después entregaría su vida por el Señor. Así que fue escrita en el año 61 aproximadamente después de Cristo, en Roma, y fue enviada hacia los creyentes por Tíquico, que fue quien la llevó en mano. Saben que Éfeso era un gran centro comercial, un gran centro político también y religioso de Asia Menor, de lo que vendría a ser ahora Turquía. Tenía allí un gran templo dedicado a una diosa pagana, la diosa Diana o Artemisa, que dicen que era una de las grandes 7 maravillas del mundo antiguo. Era un tamaño impresionante. Dice que 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Éfeso era una metrópoli, una ciudad grande, con 250.000 personas por lo menos. Y Pablo se detuvo brevemente en Éfeso, en su segundo viaje misionero, esto lo cuenta Hechos 18, 19 al 21, y prometió volver si estaba dentro de los planes de Dios. Y dejó allí a Priscila y a Aquila, un matrimonio que eran muy activos y trabajaban mucho en la obra. Después se unió a Priscila y Aquila Apolos, un hombre elocuente al cual ellos instruyeron porque le faltaba mucho instrucción de la palabra y de lo que había pasado en el último tiempo. Y luego sí, Pablo vino y se estableció en Éfeso y estuvo unos 3 años instruyendo a los hermanos en
enseñando, predicando, ¿verdad?, en aquel lugar. Sin duda que fue un momento de mucho crecimiento para los hermanos allí en Éfeso, en esos 3 años que el apóstol Pablo estuvo hablando y enseñando y predicando. En Hechos capítulo 20 nos cuenta la despedida de Pablo de los ancianos de Éfeso. Y ahí vemos lo importante que era para Pablo esa iglesia. Y también para los ancianos que vinieron a despedirlo a la playa, allí cerca de la ciudad de Éfeso, y lloraron juntos y oraron juntos. Y Pablo les dijo que a su partida iban a entrar lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, y de entre ellos mismos se iban a levantar, falsos maestros. Y Pablo estaba preocupado por la seguridad de la iglesia, pero se lo encomendaba a Dios y a la palabra de su gracia. Y allí oraron todos juntos y fue un momento sin duda muy especial, la última vez que vieron a Pablo cara a cara, esos ancianos de Éfeso. Después quedaría por algún tiempo Timoteo en la iglesia de Éfeso. Incluso en 1 de Timoteo Pablo le dice: te dejé en Éfeso para poner algunas cosas en el lugar. O sea que Timoteo estaría como autoridad por un tiempo allí en la iglesia de Éfeso, y más tarde vendría el apóstol Juan. Y la tradición dice que el apóstol Juan estuvo mucho tiempo allí en Éfeso. Y la última vez que menciona la iglesia de Éfeso la Biblia, la Escritura, es en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor habla a las iglesias y le habla a la iglesia de Éfeso. Y reconoce algunas cosas importantes. ¿Se acuerdan que dice: reconozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia? Era una iglesia que trabajaba, que estaba activa, que estaba el que hacía cosas para extender la obra. Pero también reconocía que no tenía tolerancia con los malos, o sea que tenía discernimiento espiritual, reconocía a los que eran falsos apóstoles y no los aceptaba, y eso también era reconocido por el Señor. Pero tenía contra aquella iglesia que había dejado su primer amor, que había dejado su amor primero, su amor principal, y por eso es exhortada a arrepentirse y a hacer las primeras obras. O sea que miren qué interesante, tenemos cómo surgió la iglesia de Éfeso, por el ministerio de Pablo, de Priscila, de Aquila, de Apolos, cómo creció por el ministerio y la enseñanza del apóstol Pablo, y tenemos, al ya ir terminando la escritura, una exhortación a esta iglesia porque había dejado su primer amor y que tenía que arrepentirse para seguir adelante como Dios quería. ¿Cuál es el tema central de la carta a los Efesios? El tema central de la carta a los Efesios es la iglesia de Cristo. Cristo y su iglesia en el centro del plan de Dios para los siglos. Es una epístola o una carta eclesiológica por excelencia. La iglesia es una nueva comunidad comprada por Jesucristo, por su sangre, para llevar a cabo los propósitos de Dios en este mundo. Miren lo que dice Matthew Henry acerca de esta carta. Dice: Efesios es un tratado breve y compendioso, pero denso y sustancioso, de teología bíblica acerca de la iglesia. Es pues una eclesiología resumida y jugosa. El apóstol arranca desde el tema de la predestinación y llega a los aspectos más pragmáticos, más prácticos de la vida cristiana. La parte doctrinal abarca los 3 primeros capítulos y la parte práctica los 3 últimos capítulos. Así que ahí tenemos un bosquejo más o menos grande de esta carta. A diferencia de otras epístolas, Efesios no fue escrita en medio de algún problema doctrinal o algo que había que corregir, alguna controversia, sino que el apóstol quiso instruir a los hermanos acerca de los privilegios que tenemos como ser parte de la iglesia y también de las responsabilidades que tenemos por ser parte de la iglesia. Así que en estos próximos domingos vamos a ver este libro. Vamos a seguir, o propongo seguir, un bosquejo sencillo que tiene la Biblia de Raire, que primero presenta los saludos, que es lo que vamos a ver ahora brevemente, después lo que es la posición de los creyentes, nuestra posición en Cristo,
después la práctica de los creyentes, lo que se espera de nuestra vida, y finalmente la protección de los creyentes, ¿no? Y después unos saludos finales o palabras finales. Así que así empieza esta carta a los Efesios. Y solamente vamos a leer los dos primeros versículos. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién escribía la carta? El apóstol Pablo. Y él dice claramente que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, no era que se había autodeclarado apóstol, como algunos que hay hoy en día, ¿verdad? Que son autodeclarados apóstoles. No, él era un verdadero apóstol. Un apóstol que se contaba entre ese puñado de hombres, de esos 12 hombres que el Señor Jesucristo eligió. Uno de ellos le traicionó a Judas. Después los discípulos eligieron a Matías, o sea, tiraron suertes para que Dios mostrara si era Matías, y Matías fue contado con los 12. Pero después, en el libro de los Hechos, Dios llama a Pablo, en ese camino a Damasco, que era Saulo de Tarso, que estaba persiguiendo a la iglesia, y se le aparece el Señor Jesucristo, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y allí Pablo es apartado, llamado, perdonado, y recibe el Espíritu Santo. Después, cuando habla con Ananías, y Ananías ora por él, y se transforma en el apóstol Pablo. O sea que era un apóstol verdadero, un apóstol que había visto al Señor Jesucristo resucitado, que es una de las características de los apóstoles fundacionales verdaderos. Vio al Señor Jesucristo resucitado. Y entonces empezó su trabajo como apóstol, pero por la voluntad de Dios, porque Dios lo apartó para esa tarea, para esa misión. ¿Y a quién se dirigía? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Qué interesante ver cómo Dios nos ve. Santos y fieles en Cristo Jesús. Por el hecho de estar en Cristo Jesús, y vamos a estar hablando mucho de estar en Cristo en esta carta, por estar en Cristo Jesús, es decir, por haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos ve santos y fieles, santos apartados para Él. Fieles quiere decir seguidores, discípulos de Jesús. Y así nos ve Dios por estar en Cristo. Y luego ese saludo tan característico de Pablo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz, siempre en ese orden, primero la gracia y luego la paz, porque la gracia es el regalo de Dios inmerecido de nuestra salvación. La hemos recibido por gracia, hemos creído en Jesús y hemos recibido el perdón de nuestros pecados, y eso es la gracia de Dios. Y porque hemos recibido esa gracia, ahora tenemos paz. Paz para con Dios, porque ya no estamos enemistados con Él, estamos reconciliados, y paz en nuestros corazones. Esa seguridad de haber conocido al Dios vivo y verdadero. Esta carta nos va a mostrar que siempre el conocimiento que tenemos de Cristo, lo que disfrutamos en Cristo, tiene que llenarnos de energía, llenarnos de inspiración para vivir la vida de determinada manera, en concordancia con lo que Dios ha hecho, respondiendo adecuadamente a su amor, a su misericordia, a su plan para con nosotros, que abarca, vamos a ver, que viene desde la eternidad. A veces en el devenir de la vida podemos perder de vista quiénes somos, y eso repercute en nuestra forma de vivir, pero esta carta está para recordarnos quiénes somos. Somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad, y así debemos vivir, como parte de la gloriosa iglesia de Cristo, que era un misterio. En el antiguo tiempo no se sabía nada de la iglesia, pero Dios ahora lo ha revelado, y vamos a aprender en este libro qué importante que son los privilegios que Dios nos ha dado, pero ¿para qué? Para que actuemos de una determinada manera, cumpliendo con nuestra misión en este mundo. Que Dios bendiga su palabra y que podamos aprender mucho en estos próximos domingos.